Bienvenidos todos a nuestro programa En Confianza. Este es un tiempo donde vamos a abordar las diferentes experiencias personales, testimonios que cada una de las personas e invitados a este programa han vivido, cómo se han podido levantar, cómo han adquirido influencia y sobre todo cómo el Señor ha cambiado las vidas. Todo lo que yo veo en la sociedad, la gente perdida, la gente sin rumbo, la gente sin visión, la gente consumida por el alcohol, la gente consumida por las drogas. ¿Y qué es lo que Dios hace para transformar la vida de una persona, la vida de un hogar, de una familia o de una generación? Este programa precisamente se trata de esto, de cómo las personas han superado esos retos, esos grandes desafíos y cómo a través de haber tenido un encuentro con Dios, sus vidas han sido completamente renovadas, cambiadas y yo puedo decirlo, transformadas. Así que bienvenidos a nuestro programa En Confianza. Y quiero iniciar promocionando mi libro Vida Sobrenatural. Este libro, Vida Sobrenatural, habla acerca de una vida de fe, acerca de una vida de obediencia. Tengo acá varios temas, por ejemplo, lo sobrenatural, un estilo de vida, llamado sobrenatural, cómo tener una visión, cómo tener fe, cómo adquirir una prosperidad sobrenatural, cómo tener una cultura sobrenatural, cómo en la iglesia, en los ministerios podemos sostener lo sobrenatural. Este libro usted lo puede encontrar aquí en Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, en la iglesia Centro Cristiano Renovación. Puede adquirirlo también en la librería Logos, allí en el centro comercial Metro Mall, y también lo puede adquirir en la librería Jehová Jireh, Mall El Dorado. Con mucho gusto ahí lo van a recibir y yo lo animo para que usted pueda adquirir este libro que está en Amazon también, Vida Sobrenatural, del apóstol Jorge Suazo. Bueno, ya comenzamos. Tenemos ya a nuestra invitada especial de este día. Tenemos a Denise Ávila. ¿Quién es Denise Ávila? Es una pastora que trabaja muy de cerca conmigo y la profeta Cecilia y forma parte del equipo pastoral del Centro Cristiano de Renovación Tegucigalpa, como se le conoce en todo Honduras, CCR. Y es una gran bendición poder compartir este testimonio de alguien que está trabajando al lado de nosotros, ganando vidas. Ella está a cargo ahora mismo de la iglesia CCR Choluteca, está a cargo también de una red de la iglesia y el departamento de evangelismo. Yo no sé cómo le hace para hacer tantas cosas, pero aquí está con nosotros y es una bendición tenerla en este programa En Confianza. Denise Ávila, bendiciones, bienvenida. Bendiciones, ¿Cómo se papá. siente? Muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio estar aquí compartiendo este tiempo, ¿verdad? Y qué más que nos ha unido el Señor Jesús y aquí estamos, pues. Gracias por tomarse este tiempo. Estamos trayendo acá hombres, mujeres, jóvenes, empresarios. Estamos trayendo también personas de influencia en la sociedad que forman parte de todo lo que el Señor está haciendo. Aquí lo vamos a tener en este programa. Bueno, ¿quién es Denise? ¿Cómo comienza Denise todo su proceso? La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es? ¿Cómo Denise viene a Cristo? ¿Cómo fue la parte de su infancia, de su familia, de su hogar? Denos un breve testimonio, reseña de todo lo que usted vivió. ¿Quién es Denise Ávila? Bueno, papá, crecí realmente como la mayoría ahí en la sociedad, en un hogar sin paternidad, desintegrado, donde, bueno, mi padre me dejó a los 8 meses de nacida. ¿En qué barrio usted creció, Crecí Denise? en la colonia El Pedregal, Aquí ¿verdad? Aquí en de Tegucigalpa, Tegucigalpa. nací en Tegucigalpa. Y bueno, crecí rodeado de mi abuela, de mi tía, sí de mi madre, pero a mi madre le tocó trabajar también por la responsabilidad que ella tenía. Entonces, Usted realmente creció en un crecí barrio en un barrio, sí. criada por Mi abuela y mi tía. su abuela y su mamá. Y mi mamá, pues ella trabajaba, le tocó Ah, ok. responsabilidad. Fue Ella una se madre casó. soltera. Ella se casó y Oh, bueno, nosotros crecimos, somos dos hermanos mayores y nosotros crecimos al lado de mi abuela y de mi tía. Por wow. el hecho de que mi mamá tenía mucha responsabilidad,
¿verdad? Ella fue la que trabajó, bueno, más de 45 años trabajando como vendedora de medicina en droguerías. Entonces me tocó crecer con mi abuela, quien amé mucho y respeté mucho, igual con mi tía. ¿Cómo fue ese proceso de su mamá se casa, se separa, se divorcia, usted, sus hermanos, hermanas, usted siendo, no sé si era niña, una adolescente, ya existía lo de la iglesia, todavía no? ¿Cómo fue toda esa parte de la niñez y la adolescencia? Fíjese que realmente los planes de Dios son perfectos, papá. Eh, do- Doy honra y gloria a Dios porque crecí con tíos y tías que me llevaron al Evangelio. Aún en medio de ese caos, pues mi familia crecí en el Evangelio de muy niña. Oh, 8 años yo ya estaba en la iglesia, crecí en la escuela dominical, crecí en los 10 años, ya incluso daba clases a los niños más pequeños. Yo recuerdo esa infancia hasta los 16 años, sea que ¿verdad? estaba participando activamente en la iglesia. ¿Y cómo le hizo yendo a la iglesia y viendo lo que pasaba entre su papá y su mamá? ¿Cómo pudo absorber todo eso y le afectó? Porque hay muchas personas que nos pueden estar viendo y que no saben, la ven ahora Denise, la pastora, pero no ven, no, tal vez no conocen la historia de lo que usted vivió. ¿Cómo fueron esos momentos? Fíjese que papá, que aún en el medio de esa niñez, adolescencia, pues sí, gracias a Dios, pues conocí a ¿Qué Dios. vivió? ¿Qué vivió? Pero Díganos, porque fíjese hay que gente que necesita. viví ausencia paternal, no, no tenía, aunque estaba en Dios, no conocía a Dios como mi padre. Ok. En un descuido en mi familia, yo fui al mundo. O sea, pasé un proceso de 16 hasta los 25 años. O sea, después de crecer ¿Cómo en un fue hogar, entonces? O sea, ¿cómo fue? Yo quiero llegar a este punto porque todos conocen a Denise sí, predicando, pero ¿cómo fue Denise de niña, joven? ¿Fue rebelde? Porque aquí, olvidémonos acá de los mantos, de que fuimos. No, no, no. Yo creo que todos tenemos contacto con el mundo. ¿Fue rebelde? ¿Fue desobediente? ¿Era obediente? ¿Escuchaba a su mamá, a su papá separados? Ellos cada quien rehaciendo su vida. O sea, ¿qué punto la llevó a usted vivir todo eso y cómo fue? ¿Se era obediente o no? Díganos. fíjese que mi abuela era muy estricta conmigo. Ay, ay, ay. Tenía reglas. Esa fue la situación en la cual pasé. Sí viví una niñez carente, carente de algunas necesidades. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, no, por ejemplo, no estuve en una escuela, por decirle, privada. Siempre eran, faltaban cosas en la Ok. casa. Sí, esa parte de la paternidad entendí que eso ¿Pasó necesitaba ser. escasez? Pasé escasez. En la parte de la ausencia paterna, siento que fui muy indecisa. Era una niña muy extrovertida. Ay, ¿Era sí, rebelde o no? No me ha era contestado. entre Ah, rebelde y obedecía a medias. La ajá. verdad, siempre era. Como queriendo descubrir qué había más allá del Sí, mundo. exactamente. En un descuido espiritual a los 16 años, papá, bueno, creo que permití que el enemigo tocara mi vida. En esa rebeldía a los 16 años, Oh, creo joven, que joven, jovencita. 16 años, en tiempo de esa rebeldía, cuando ya conozco a mi padre hasta los 12 años. No conocía a mi padre, de niña no lo conocía. Espéreme. ¿No conoció a su papá hasta los 12 años? 12 años. ¿Y qué le decía usted a su mamá? Quiero conocer a mi Quiero papá. conocer a mi papá. ¿Y su mami qué le decía? Mi mami, entre el dolor Sí, por lo que ella que... tenía, siento que su frustración y su dolor me lo transmitió. Wow. Usted Entonces, vivía preguntando por dónde estaba su papá, como mucho, la mayoría de jóvenes en Honduras que pasamos eso. ¿Y qué pasa cuando a los 12 años usted conoce a su papá? conozco a mi papá y ¿Cómo fue eso? eso realmente fue un shock para mí, pero en el fondo de mi ser sí lo anhelaba. Por ejemplo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese eh, encuentro? Con conocer a los él 12 años a su papi. vino y me buscó. Me Ah, buscó y realmente fue un impacto en mi vida porque siempre algo que me afectó, papá, eran los días de la celebración del Día del Padre. Eso sí. marcaba mi corazón cada vez Wow.
que miraba niños o niñas que llevan a su papá y yo no. Su papá se aparece en su vida. Mi papá ¿Cómo? se Cuéntenos aparece. cómo fue eso. Pues fíjese que dentro de todo en la mi misma colonia vivía mi familia paterna. Ah, Y ok. siempre mi abuelita paterna me buscaba y me decía que tenía un papá. Mi mamá siempre estaba entre ese lapso del dolor, como Sí, es le digo, es difícil bien para una difícil. mujer. Pero a la larga, en el fondo de mí, yo quería conocer a mi papá. Yo sabía que había un papá, que La había una sangre llama mamá. a la La sangre, ¿verdad? sangre llama a la sangre, lo conozco a los 12 años. Wow. En ese momento él me busca y yo, Y él le dice que es su es papá. mi papá. ¿Y cómo se sintió? Yo sentí que mi Wow. vida se llenó en ese momento. Claro, ya al crecer, al ir creciendo, mi rebeldía en eso fue a los 16 Pero años. espéreme, no se me adelante. O Sí. sea, porque muchas personas pueden estar pasando lo que usted pasó a los 12 años y él le dice, soy tu papá y platican, hábleme Ay, de ese no. tiempo En ese momento empezamos a salir, a relacionarnos, me encantaba. Creo que viví tiempos de lo que yo quería vivir de la niñez. con él, con su Con él papá. salíamos, él comenzó a Wow. entablar esa relación, Como de a querer llamarme, recuperar a el recuperar tiempo el tiempo, y yo me sentía feliz, la verdad. cuando se reencontró a Cuando su me papá. reencontré, yo me sentía feliz, yo me Wow. sentía, ay, la niña más feliz. Yo recuerdo, y tengo ese recuerdo porque él venía, alquilaba un carro y yo adelante, me sentía la niña más feliz del mundo. Pero Denise, cuando él viene y le dice, yo soy tu papá, ¿qué sucede en su corazón? Ay, mi corazón palpita. Tengo ese recuerdo, créame que No lo no lo olvide. olvido. No lo olvido, mi corazón palpitaba y palpitaba y palpitaba. Aún lo estoy recordando ahorita, él de corbata vino a conocerme, yo Ve su feliz, rostro. sí, yo feliz lo abracé. Yo le dije que yo siempre sabía que yo tenía un papá. O sea, había algo dentro de mí que siempre anhelaba ese encuentro. Encontrar, saber quién era su Saber papá. quién era. Y después de eso, sabe que tiene su papá está vivo. ¿Cómo se siente después de haberlo conocido? Pues allí volvimos a encontrarnos, a tener comunicación, a tener hablar, a platicar. Pero también, papá, en un tiempo con él tuvimos unas situaciones bien difíciles. Cuando ya los caracteres, ya empecé a crecer, ya él creo que empezó ciertas cosas, ciertos choques. Oh, ¿se Entonces, parecía usted a él en el sí, temperamento? claro que sí. Sí, Sí, ahí ¿verdad? empezamos Ay, en ay, el ay. temperamento y situaciones que se dieron también, Wow. al punto que en un momento sentí que nos volvimos a distanciar. Tuvieron choques, 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 confrontaciones. confrontaciones, al punto de ¿Él que, vivía acá en no, Honduras? él vive en Estados Unidos. Ah, ok, ok. Él se fue, yo tenía 8 meses cuando él se fue a Estados Wow, Unidos. wow, sí, tremendo. Entonces, Sí, cuestiones de trabajo, cuestiones, responsabilidades, decisiones de los mayores. decisiones de ¿Qué adultos. se sintió después de no saber nada de su papá a tener su papá? Porque muchos pueden estar viviendo ese momento. ¿Y cómo se sintió usted para poder superar después y tener confrontaciones con el choque ya cuando lo conoció? Fíjese que realmente yo creo que siempre la semilla y la palabra queda en nuestros corazones. Mm, Cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces, esas enseñanzas en mi corazón estaban, wow, ¿verdad? Entonces, apliqué esa enseñanza bíblica de honrar al padre y a la madre, ¿verdad? wow. Entonces, eso se venía Pero en mi sí se corazón siente la ausencia de un padre y una madre. bastante, Se siente mucho. bastante. ¿Qué les puede decir a aquellas personas que les ha costado levantarse por la ausencia de un papá y una mamá? ¿Cómo usted pudo levantarse, vencer todo obstáculo y toda adversidad? Bueno, la verdad que un encuentro sobrenatural con la paternidad de Dios. Wow. Eso fue lo que a mí me marcó. Con la paternidad de Tener un Dios. encuentro con la paternidad de Dios. Mucha gente, cuando ve los programas, hay muchos religiosos Sí, y dice, ¿por qué le dicen a él papá? Yo soy un padre espiritual, hago una paternidad espiritual. La iglesia tiene una paternidad ahí. Uy, yo me acuerdo cuando usted llegó, yo no la conocía. Usted dice que a través de una radio Kairos
que yo me invitaban a participar en unas radiomaratónicas, yo iba a apoyar y que usted llegaba, pero no, de verdad que tengo muy poca noción, pero cuando vino, yo me acuerdo y el Señor me dijo, tómala como hija. Y el Señor me dijo, ella va a ser uno de los pilares acá dentro del ministerio que Dios te ha dado a ti para administrarlo. Y de verdad que me acuerdo de ese tiempo y ahorita usted dice la paternidad de Dios. Sí. Papá, es que creo que cuando Dios traza un propósito en nuestras vidas, creo que aunque nos escondamos, aunque huyamos, Él siempre de verdad nos trae a lo correcto, a lo propio de Él. Y yo recuerdo cuando vine a esta casa y vine de verdad sin paternidad espiritual y paternidad divina. Muy bien, ya llegamos a ese Sí. punto. ¿Qué pasa en su adolescencia? Conoce a su papá y lo próximo que sigue, usted entra en rebeldía. En la rebeldía, papá, sí. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Qué, En qué ese fue? lapso de los 16 a los 25 años, la rebeldía me empujó al mundo completamente. La La rebeldía la rebeldía, empujó sí. al mundo. Escuchen a aquellos muchachos que pueden estar diciendo, yo puedo hacer comida lo que quiera, mi cuerpo igual. No, no, tu cuerpo pertenece a Dios, dice la palabra. Cristo murió y compró nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Y nunca, escucha bien esto, ya vas a escuchar el testimonio de Denise, nunca la rebeldía, la desobediencia y lo que el mundo te ofrece te va a dar algo bueno. Va a hacer retroceder tus años, tus sueños y te va a hacer perder tu mejor tiempo, el mejor tiempo de tu vida. ¿Y qué pasa, Denise, con la Fíjese, rebeldía? en ese lapso, esa rebeldía era como, en ese momento que yo encuentro a mi padre, o sea, hubieron muchas mezclas emocionales. Sí, wow. Entendí que empezaron a desarraigarse mis áreas emocionales, empezó la confusión, empecé a desarrollar comportamientos que no me importaba lo que yo hacía, Ya se no me le hacía olvidó, caso a la abuela ni a ya su no le mami hacía caso a y nadie, peor a su papá, peor pues. a mi papá y decidí apartarme de la iglesia también, Se apartó de la de todo, iglesia. ¿Cuánto tiempo? casi 8 años, más de Ocho 8 años. años, wow. En esos 8 años, Y le pregunto, ¿fueron buenos esos 8 años? para nada, para nada. Lo que no conocí en mi casa, lo conocí en el mundo. Caí en pecado, en Wow. fornicación. La fornicación me llevó a otros pecados. Wow. Me gustaba la discoteca, crecí independientemente también porque Fumaba, bebía. fumé, bebí. Como empecé a trabajar también Wow. después de Ah, graduarme, ahí está. empecé es que fue una rebeldía, creo que por ambos, por padre y madre. Entendí, si a ellos no les importó muchas cosas, dejarme. Es que en ese lapso, papá, fueron muchas cosas. Tenía que ver eso, Denise, con autoestima, con identidad, valor, Paternidad. dignidad, por la ausencia de la, puedo decir paternidad y también, pues su mamá tenía que tomar las riendas, trabajar para criarlos a todos ustedes. Así es. Yo conozco a su mamá, es que mujer más valiente, más activa todavía a la edad que ella tiene, me imagino. Y qué pasa cuando usted entra al mundo, cae en el pecado? ¿Qué sucede? ¿Le gustó algún muchacho? ¿Qué pasó? Pues caí en pecado y en eso, pues, papá, el pecado, cuando le abre una Trae puerta, le abren consecuencias. muchas. La palabra dice que es mejor no haber conocido, no haberlo que conocerlo porque Wow. y eso se cumple, papá. Eso es algo que lo puedo ver porque en mi casa me tuve una muy buena formación. Mi Claro. abuela, para que la honro, mi tía la respeto, mi casa había disciplina, había valores, a pesar que ella era católica, había valores, había hora de entrada, yo no podía salir, no ¿Y cómo podía. fue ese contraste? Porque se va al mundo y su familia cristiana, o sea, En el choques. mundo, es que fue un desorden, fue un desorden. Entonces usted se alejó de la casa, me imagino. No me alejé de la casa, Ah, pero era de esas personas que hacían las cosas escondidas, como decimos, el pecado oculto. Entonces, en wow. algún Y momento el pecado oculto siempre sale a sale a la luz, luz. salgo embarazada Sale embarazada. ¿A qué edad, Denise? a los 19 años. Wow, chavalita, A los 19 jovencita. años, pues mi hijo es una bendición, pero sí es un A los proceso muy 19 difícil. años sale Salgo embarazada, embarazada. cae en fornicación. Me toca también, ese fue un proceso muy duro para mí, Wow. muy difícil. ¿Cómo hizo con
19 años, jovencita, cae en fornicación, tiene el niño, más de alguno le dijo abortarlo, no sé, porque esas no son amigas. ¿Cómo enfrentarse a esa realidad de jovencita, de comenzar a ser madre soltera? Su mamá lo vive, ahora usted lo vive. ¿Cómo levantarse después de cuando usted sabe que está embarazada? En efecto, papá, siempre como dicen, las amistades no son buenas. Recuerdo una amiga me dice, abortarlo si solo es un hijo. Pero Ah, Dios siempre hablando a través de personas. Y recuerdo otra amiga que me dijo, esto va a pasar, Denise. Recuerdo que trabajaba en Rivera y Compañía, tenía 19 años. Trabajé mucho en cosméticos, en perfumería. siempre hay un ángel, ¿verdad? Siempre hay un ángel que me dijo, esto va a pasar. Esto va a pasar, vas a ver que vas a ver a tu hijo y te vas a dar cuenta de lo que Dios te está dando una bendición. Le pregunto, porque usted vive esa experiencia. Nos ven y ellos quieren saber cómo salgo adelante. Una muchachita embarazada, el novio la deja, no quiere saber nada. Puede ser la realidad de algunas de ellas. ¿Cómo enfrentarse a eso? 19 años, 19. estoy embarazada, ¿qué hago ahora? ¿Cuál fue la decisión que usted tomó? Usted decide tener al hijo, Decido tener a su mi hijo, hijo. pero ahí busco mucho a mi mamá. Ahí busco a mi mamá y mi mamá sale a mi encuentro. Eso le agradezco mucho a mi madre. No la No me juzgó, se juzgó, ella enojó, me vino se al enojó, inicio. pero me dijo, hija, estoy viendo, estás viviendo lo que yo viví también. Entonces, en ese tiempo no me daba cuenta, ¿verdad? Lo que hoy me doy cuenta. Como que fue bajando la rebeldía. Exactamente, ella me toma y me dice, no te preocupes, te extiendo mi mano. Le agradezco mucho a mi mamá en ese momento que pudo tomarme y me levantó los brazos. La acompañó en el Me proceso. acompañó en el proceso, me acompañó en ese proceso Qué duro. lindo tener una madre Y así. de verdad sí le agradezco a mi madre, a quien también le agradezco mucho por ser fuerte ella. ¿Qué le quiere decir a su mami que nos está viendo en el programa En Confianza? Desde el fondo de su corazón, a su mamita linda, ¿qué le quiere decir? Bueno, mami, realmente gracias por estar en ese tiempo, ocupar un lugar muy importante y extenderme tus brazos porque hoy puedes ver a tu nieto, a tu bisnieta y de verdad, papá, ese fue un lapso en mi vida que lo necesitaba. Pero qué lindo, Denise, hija espiritual, que Dios siempre nos da ese apoyo, esa fortaleza. Nace su hijo, pasa el proceso del embarazo, nace su hijo, y que ahora tener a su hijo en sus brazos, claro. Me imagino que el padre nos hizo responsable. No. ¿Cómo se levanta ahora ya con el bebé? Ahí maduré. El Ujú. Espíritu de Dios ahí me hizo madurar. Y recuerdo que Dios me habló y me dijo, Denise, ¿cómo quieres que tu hijo te recuerde cuando él crezca? Y yo inmediatamente escuché la voz de Dios y dije, quiero que me conozca como una hija tuya. Y recuerdo muy bien en ese lapso que vino Dios y me habló y escuché y entendí que Dios me... ¿Qué le habló Dios? Si podemos saberlo. Sí, bueno, pero pasó un lapso de un tiempo, ¿verdad? Yo vi a mi hijo, maduré muchas cosas, me tocó una responsabilidad, fui muy responsable, la ¿Comenzó a verdad. trabajar Comencé a más? trabajar, trabajaba muy fuerte. Ahora muy bien, recuerdo también a mi Tuvo que abuela. dejar los estudios, me imagino. Tuve que dejar estudios, esa es otra Wow. cosa, papá, tuve que dejar estudios porque ahora era mi... Tenía una responsabilidad Y mayor. recuerdo también un consejo de mi abuela, a quien también amé mucho, a mi abuela Isabel, que me dijo, esta es tu responsabilidad. Wow. Y recuerdo que me sentó y me dijo, aquí se te va a cuidar, pero tú no vas a volver a lo que estabas haciendo, Wow. porque esta es tu O sea responsabilidad. que la puso clara, la Me abuela. puso quieta, me hizo ver, me abrió los ojos que ya esa era una Santo responsabilidad. Dios. Y recuerdo que, bueno, cumplí, la verdad que cumplí, pero al perderla también ahí comienza otra situación. Papá, cuando pierdo a mi abuela, ahí empieza otra situación, otro proceso en mi vida, la cual me hizo también hacer cosas que no realmente no había hecho. Y era que ahí comienza mi vida
en otra etapa. Wow. Al perderla, pierdo fuerza. Sí, porque era un sostén Era para mi usted. sostén para mí, pierdo fuerza y comienzo a manifestar ese dolor en salir a la discoteca, Claro. en Volvió el espíritu de la volví fiesta. volvió ese espíritu, era como que Wow. me calmé, pero volví. En ese lapso, el Señor me encuentra nuevamente y me dice: hija de Liz, no es lo que yo tengo para ti. ¿Dónde está mi relación desde la niñez? Ese día recuerdo claro, tuve un encuentro con Jesús. Wow. Y ahí entendí, no, ya Él me está buscando. Y ese encuentro con Jesús de verdad que la ha transformado. Me transformó. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, usted lo conoce, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dice Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que pasó. Usted puede estar viendo en el mundo, en la droga, en el alcohol, en las maras, en el narcotráfico, metido en cosas de verdad malas, pero ¿puede Dios restaurar? Lo hizo con Denise. ¿Cómo viene ese cambio, esa transformación, Denise, para entrar en una iglesia? Ahí era la tercera vez que el Señor me hablaba. Ay, Dios santo. Era la tercera vez. Dicen que la tercera es la vencida. Ahí dije, esto es Dios. Wow. Tomo la decisión de decir, ok, está bien. Mi madre, pues, gracias a Dios, también iba a la iglesia y había tenido un encuentro Wow, con qué Dios. lindo. Y a veces en esa rebeldía, porque mi mamá va a la iglesia y que no queremos que nos están exigiendo, ¿verdad? De que venga a la iglesia. Entró ese dilema, Wow. pero dije, voy a ir. ¿Y entró a la iglesia? Entré a la iglesia, de hecho mi mamá, una gran servidora también. Wow. Ella servía, iba a evangelizar, ayudaba a muchas personas. En la casa había un grupo de crecimiento en ese momento. Wow. Y bueno, eso me ayudó mucho. Entro y tomo la decisión. Y papá, ahí sí fui radical. Dejé todo, dejé el mundo, Wow. amistades, relaciones. Dijo no Dije al mundo. no al mundo. Fui radical. Ahí empieza, eso fue como en el 2000 algo. Ahí empecé Y se metió de me lleno metí porque a hice un las cosas pacto de con Dios. Dios. Hice un pacto con Dios. Yo le dije, Wow. Señor, si quitas esta carga, esta depresión, porque sabía que estaba emocionalmente deprimida, eh, emocionalmente muy cargada, emocionalmente devastada, sin identidad. Y yo dije, hago un pacto con Jesús. Y yo hice un pacto con Jesús y Él mismo me liberó, papá. Experiencias que tuve con el Wow. Espíritu Santo fue las liberaciones. Wow. En ese momento, Él me libera del alcohol, me libera de la nicotina, me libera de esas partes en donde yo estaba muy rebelde. Realmente toqué folos. Pero ese encuentro con el Espíritu Santo, yo realmente sentí que el Espíritu de Dios me liberó totalmente. Fue libre Fui en libre en ese en tiempo. ese Y tiempo. luego sirve al Señor y entra con Entro pasión. de lleno. Entré de lleno, ¿Cómo entregué fue eso? todo. Dije, no, ya es tiempo de decidir. Ya tenía 25 años. A los Ah, 25 ya dije, ordeno ya mi vida por completo y ¿Y comencé. qué fue lo que hace dentro de la iglesia a la cual en ese momento usted En ese asistió? momento ¿Qué? serví siempre, papá, hablándole a las vidas de Cristo, porque ese fue mi pacto. Evangelismo. Evangelizar, recuerdo tanto, evangelizaba, yo trabajaba siempre en atención al público, siempre evangelizaba a las clientas, a los amigos, a las personas en mi barrio, en mi colonia. Créame que Dios comenzó y no Usted paré de hablar. trabajó en una perfumería, cosméticos. Luego de Rivera me cambio a Maggi. Ajá, Trabajaba en Maggi ahí por casi más de ajá. 15 años trabajé. Y Conoció bueno, mucha gente, conocí mucha gente a la cual políticos, de todo, de periodistas, todo, empresarios. sí, de todo. Sí, Y sí. siempre les hablé de Cristo. Recuerdo que en Wow. cabina haciendo limpieza oraba por personas, oraba por mujeres Como quienes enfermas. llegaban ahí de los que Uh, conocemos en nuestro tiempo. yo recuerdo estaban los Caffi, los Salman, recuerdo Periodistas, quienes llegaban. periodistas, tenía a Morán, tenía varias gente, Wow. mucha Y gente ustedes que los atendían yo los con las atendía. cremas, el Sí, perfume. lo del Yo fui perfume. varias veces ahí Sí, también. con Ahí también mi conocí esposa a igual. Miss Helen, también iba a Ah, Maggi. qué Ahí bueno, qué orábamos. bueno. Pero hubo algo,
papá. Aquí es donde entra CCR a mi vida. Ajá, ¿cómo entra? Sé que Dios tiene en nosotros un llamamiento. Recuerdo muy claro, estaban los que fueron mis mentores, los Edwin Callis, Mina Callis, él llegaba a la tienda a comprar y me Oh, empezaba a dar palabra profética. Yo decía, ¿y esto qué es? Luego también Claudia Urquía, ajá, ella sí, fue Claudia. también, ella era mi Sí. clienta, empezó a Ah, hablarme de esta casa wow. porque yo sentía algo, fíjate, yo siempre le preguntaba, Ajá. yo Pero siento, no los conocí, yo no la conocía a usted, no, 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 todavía no. no la Ahí conocí. empieza Ajá. mi, mi relación con CCR. Paso un proceso ministerial donde estaba anteriormente, que doy gracias a Dios, porque siempre Dios nos habla de alguna manera en un Claro, ministerio. claro, claro, Siempre he entendido que claro. Dios, nacemos en un lugar, pero el propósito lo cumplimos en un lugar y en una casa Así es. específica. Pasé un proceso en el ministerio en que estaba. Doy gracias a Dios por muchos maestros que estuvieron ahí Qué conmigo, bueno. pastores que creyeron en mí, pero un proceso muy difícil en el que yo me sentí que tenía que salir. Tenía que Wow. salir y es el celo ministerial, que eso es algo que a mí me Y siento hace el cambio. y hago el cambio. Pero cuando hago el cambio, yo visité varios lugares en el cual no sentí que era el lugar. Voy a Kairos creo que fue en el 2001, en un 1 de enero, Uy, ya, ya. sí, a días, y recuerdo que Isaac Zelaya decía, si tú quieres venir a entregar tu primer diezmo, Sí, ven, y yo sí. corrí. En ese momento, papá, me lo Wow. encontré a usted, fue la primera vez que lo Ah, de miré. verdad, no me Y acuerdo. recuerdo que usted me dio una palabra y me dijo que el Señor me iba a sacar de lo evangelístico a lo apostólico y profético. Oh my God. Obviamente no lo entendí en ese momento, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que ya empezaba algo. Y Dios comienza porque Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Wow. ¿Cómo entro a CCR? Una de mis compañeras, Ana Teresa, la mamá em, de esta Flor, ella trabajaba con nosotros en Medellín. Ajá. Y yo fui a hacer una actividad ahí y miré el Heraldo del Reino. Y lo veo a Ajá. usted, Un boletín. el boletín, y le digo, Ana Teresa, yo quiero ir a esta iglesia. Yo quiero ir a esta iglesia. Yo quiero ir. Sí, yo te llevo. ¿Y qué año estamos hablando eso? Estamos hablando casi en el 2011, Oh, por ahí. wow. Yo vine a esta casa el Teníamos 2011, un 12. año de la Ajá, iglesia, un apenas año. un año. En el 2011 fue. Wow. Recuerdo tanto esa vez. Y yo recuerdo que usted hablaba de paternidad. Yo, ¿qué es eso? Pero cuando usted lo hablaba, yo lloraba y yo lloraba. Es ahí cuando en medio de ese proceso ministerial y ese proceso, yo siento algo que tengo que cambiar en mi vida. Y bueno, tomo la decisión de venir a esta casa, a este ministerio. Creo que marcó mucho mi corazón eso de la paternidad. Wow, sí, por todo lo que había Y vivido. entonces eso fue lo que me aló, la verdad, lo que me aló en mi Y espíritu. entra a la Y iglesia. entro a mi iglesia, entro aquí, entro aquí. Recuerdo muy bien cuando fui a mi retiro y el retiro era el padre que siempre soñé. Sí, antes le poníamos nombre a los retiros, me Wow, acuerdo. ese Sí. retiro a mí entendí, comprendí que sabía Wow. de Dios, pero no lo miraba como padre. Y Dios también hizo otra liberación de ese Otra momento. liberación de ese momento. Wow, Es que Él ha ido por partes en mi wow. vida. Y en ese momento me libera totalmente de esa ausencia De paternal. todo lo que cargaba. Me lleno de la paternidad de Dios. Total, total, llena, llena, que comencé a ser una mujer diferente. Y yo siempre preguntaba, ¿verdad? Como todos, ¿pero por qué le dicen padre espiritual? ¿Por qué le dicen, Venía religiosa. verdad? Yo medio religiosita ahí, ¿verdad? Pero ¿Por Dios qué le me dicen papá dice, espiritual? pero Dios me dijo también, Dios me habló, porque cuando Dios le Eh, habla a uno, papá, sí, entiendo. en ese lapso y presta su oído, recuerdo que cuando Él se me revela como padre, entendí era mi papá. Wow, Y cuando Él me revela y me dice, te he llevado a una casa donde puse unos padres espirituales que te van a guiar, wow. yo sentí, wow. Y dije, no, en esta casa hay algo diferente, en este lugar hay Qué algo lindo. diferente. Y comencé a entrar, Y se comencé a quedó. entrar y me quedé. Aquí estoy. Y pasa el proceso, pasa liderazgos, discípula, el líder, hasta que Dios me indica y me dice, envíala como pastora.
y usted comenzó apoyando CCR, Centro Cristiano de Renovación Choluteca. Ya está casi terminando el punto para que se quede localmente ya aquí en Tegucigalpa, porque hay que enviar nuevas parejas, las necesitamos acá, y entra el evangelismo. ¿Y qué se siente después de eso? Pasar rebeldía, el pecado, volver a hacer el cambio de un ministerio a otro y ahora ser pastora. ¿Cómo toma ese llamado de parte de Dios, Denise? Bueno, hoy le puedo decir, soy una mujer muy plena, amo al Señor, sigo soltera, pero una Ajá. soltera con Así propósito, es, pero pronto se casa, una ya va a ver. soltera que realmente, Pronto se casa, amén, amén. una soltera en el cual, papá, yo no puedo decir, le sirvo a un Dios fiel, a un Dios real, a un Dios sobrenatural, y no, créame que usted me preguntaba, ¿cómo hago? Es que yo le digo, Señor, tú eres mi motivo. Tu presencia, Espíritu Santo, el Espíritu Santo, créame que no me deja quieta. Se Eh, siente Me plena siento plena haciendo haciendo lo lo que que Dios amo. la ha llamado Sí, como pastora, se siente me plena. siento muy plena. ¿Qué le puede decir a aquellas personas que pasaron todo el proceso del mundo a una iglesia y que de repente tienen miedo a dar el paso de un llamado al ministerio? Ve a la cámara y dígales a ellas algo Bueno, y anímelas a levantarse, hombres o mujeres. así es. Yo creo que en el reino de Dios es decisiones. La mejor decisión que podemos tomar es la decisión de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo solo le dije, aquí estoy, Señor, heme aquí. Y él tomó en serio Y él tomó en serio sus mis palabras. palabras y solamente de creerle al Señor, porque hay algo que en esta casa se nos enseña, es a vivir una fe sobrenatural, porque en la humanidad no podemos, pero lo sobrenatural es hasta eso. La Tener la marcó lo convicción, sobrenatural. tener la convicción de que Dios es sobrenatural y de que solo Él no pasa. Y mire qué bueno que Dios ha cambiado, dice Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memorias las cosas antiguas. Y qué bueno que su cambio ha producido algo bueno, su hijo restaurado, ahora su hijo ya es un padre, también con su bella nieta, es una abuela feliz, joven. Y quiero que podamos terminar este programa haciendo una oración, Denise, Amén. pastora, por todas aquellas personas que puedan estar pasando tribulación, que puedan estar en un hoyo de desesperación y que usted pueda decirle en estos minutos finales cómo usted salió de ellos y orar por ellas. Así es, yo solo les puedo decir, el Señor siempre nos espera. Él nos ama por sobre todas las cosas, sobre las equivocaciones y errores. Él nos sigue amando. Si tú te sientes inmerecedor del amor de Jesús, yo te digo, Él te ama. Solo toma la decisión por Jesús. Es tiempo y el tiempo es ya. Así que en Jesús todo lo encontramos. Jesús lo es todo y Él nos espera. Hagamos el llamado, por Amén. favor. Así que yo quiero invitarlos a todas aquellas personas. Si tú estás ahí, si tú no has tenido un encuentro con Jesús, este es el día que Jesús te está llamando. Cierra tus ojos y solamente dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y mi pecado me separa de ti, pero hoy tomo la decisión por ti, Jesús. Yo decido encontrarme contigo y me entrego por completo. Perdona mis pecados. Y en este día te hago mi Señor y mi Salvador. Y te digo, heme aquí, Jesús. Así que en este tiempo quiero invitarte para que esa oración que hiciste en este día, tú puedas hacerle. Quiero orar por ti. Ujú. Si tú estás ahí, si quizás un día serviste a Cristo y un día Están enfermos también. serviste, ven a Cristo. Y quiero orar por ti si estás enfermo ahí en tu casa. Jesús, aún la sanidad trajo a mi Amén. vida. Amén. Sanidad emocional, sanidad Sí, física. Y Dios. yo quiero en el nombre de Jesús de Gracias, Nazaret, Espíritu de Dios, ahí donde Gracias. está esa mujer, ahí donde está ese hombre, Señor, el Espíritu de Dios sobre tu vida. Declaro un encuentro sobrenatural con la presencia del Espíritu de Gracias, Dios. Dios. Y Gracias. declaro que Él te levanta, que Él te restaura, Aleluya. que Él rompe toda Oh, cadena, Señor. que rompe toda mentira del Gracias, enemigo que te ha hecho creer. El Gracias, Espíritu de Dios está sobre ti y Él quiere hacerte nueva criatura. Él quiere estar ahí en tu casa y declaro en este día un encuentro sobrenatural con su presencia. El Señor está tocando tu corazón, Aleluya. tu casa y tu hogar y sé que todas las cosas serán hechas Amén. nuevas. Yo declaro el Espíritu de Dios en este tiempo, en esta hora, en tu vida. Hay una visitación Aleluya. sobrenatural que rompe cadenas y te hace una nueva criatura, porque así lo dice Él, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Denise. Qué bendición haber compartido este episodio del programa En Confianza. Ya ven, sí se puede cambiar, salir de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, del pecado. Sí se puede decir no al mundo. He aquí una vida transformada de una mujer y ahora pastora de uno de los ministerios más influyentes de Honduras, de Centroamérica y Iberoamérica. O sea, sí podemos cambiar. Muchísimas gracias y yo espero que este programa sea de gran edificación para tu vida y busca a Cristo y podemos cambiar nuestra vida, nuestro ser, puedes levantar tu empresa, tu negocio, resucitar tus sueños y hazlo caminando de manera sobrenatural. Bendiciones a todos, nos vemos en el próximo episodio.